Hola, estimados alumnos, buenas tardes. Si me escuchan bien, ¿verdad? Muy bien. Sí, Gracias. Gracias por estar aquí. Una disculpa de antemano por el cambio de horario, solamente es por este día. Eso espero, eso espero. Estoy viendo arreglar esa situación para que continuemos con el horario regular de todos los días. Pero bueno, no quería dejar de dar esta sesión, por eso, este, de acuerdo. No, entiendo que otros tienen otra materia hasta ahora. Pero bueno, yo voy a hacer todo lo posible para que sea nomás este día. El próximo miércoles iniciamos igual a las 7, la hora regular. Vamos a empezar. Les voy a compartir la pantalla para no perder tiempo. A ver si aceleramos el paso y se pueden ir a su otra materia. Mm, 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 mm. Muy bien. Aquí estamos. Vamos a ver el tema hoy, clasificación de los bienes. Los bienes se refiere básicamente a lo que tenemos, a las posesiones que tenemos como de una manera general. Vamos a ver la clasificación porque bienes podemos pensar que son cosas corpóreas, cosas que puedes tocar, cosas tangibles. Y no solamente es eso, también hay bienes de diferentes clases, como un derecho, inclusive alguna, ¿cómo se puede decir? Un derecho, una obligación inclusive, no una obligación no, pero un derecho sí puede ser un bien también. Un derecho real, bueno, me refiero a un derecho real, también puede considerarse como un bien. Y así vamos a ir viendo esa clasificación de tal forma que vayamos comprendiendo cómo estos conceptos están desglosados. ¿Sí? Diferentes opiniones de diferentes juristas, desde los romanos hasta la actualidad. No nos podemos quitar esa parte de los romanos, siempre se los digo, porque bueno, ellos son los que iniciaron con ese tema del derecho. Me estoy regresando porque veo que está entrando gente y pues no la quiero dejar fuera. Muy bien. Concepto de cosas y bienes. Dice, de acuerdo a la Real Academia, la palabra cosa proviene del latín causa y significa todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracta. Eso es cosa, cosa es pues prácticamente todo lo que podemos decir, ¿sí? En sí el significado más común es de cosa es un objeto inanimado opuesto a un ser viviente, lo cual en principio nos da la idea de que el significado de cosas es diferente al bien y vamos a ver sus diferencias entre cosa y bien. O todo aquello que tiene entidad real, abstracta, material o de razón. El bien, dice el mismo diccionario, es un adverbio que significa según es debido, de buena manera, en forma adecuada. Lo más acertado es referirnos al bien como las cosas o cosas objeto de apropiación, cosas que están dentro del comercio, cosas que se pueden vender o traspasar o que sean objeto de una transferencia, por ejemplo. Esos son los bienes, ¿sí? Como todo, esta distinción entre cosa y bien ha sido tema de debate entre los juristas. Por ejemplo, Julian Boncase los diferencia como la cosa es un objeto material considerado desde el punto de vista de apropiación. ¿Sí? Un objeto material, cualquier cosa, el mouse, el teléfono, lo que sea. ¿Sí? El bien es un objeto material considerado desde el punto de vista de apropiación actual o virtual. La cosa se convierte en bien cuando la cosa tiene un dueño, ¿sí? Cuando tiene un dueño y que esa cosa también puede ser susceptible de comerciar con él, o sea, de venderlo, transferirlo, cambiarlo por otra cosa, ¿sí? Eso se convierte ya en bien. El concepto económico y jurídico. Desde el punto de vista económico,
Los bienes son apreciables en la medida que son útiles para la satisfacción de necesidades, ya sea al hacerlo de manera directa o al brindarnos un servicio. Entonces podemos decir que el concepto de bien encuentra íntima relación con la utilidad. Sin embargo, hay bienes que son útiles pero no tienen posibilidad de ser apropiados, como el aire que respiramos, la luz solar, entre otros. Y de ahí derivan todas las teorías y las diferentes formas de interpretar el concepto de bien, porque si bien dice que el bien tiene una íntima relación con la utilidad, pero como dice aquí, también el aire tiene una íntima relación con la utilidad, pero no es un bien, ¿sí? Entonces, pues ahí empiezan a pelearse con ese tema. Desde el punto de vista jurídico, bien es todo aquello que puede ser objeto de apropiación. Marcel Planiol y George Ripert señalan que las cosas se consideran como bienes jurídicamente, no solo cuando son útiles al hombre, sino cuando son susceptibles de apropiación. El mar, el aire atmosférico, el sol son cosas indispensables para la vida terrestre. Sin embargo, no son bienes porque no pueden ser objetos de apropiación. ¿Sí? Yo creo que queda claro. Continuamos. ¿O alguna duda hasta aquí al respecto? No, todo bien. Muy bien, vamos a continuar. Noción de bien en nuestra legislación, que al final de cuentas pues es lo que nos interesa, ¿no? En nuestro Código Civil Federal, los bienes susceptibles de apropiación son todos aquellos que se encuentran en el comercio, que es lo que les decía ahorita, susceptible de venderse, de intercambiarse, de pagar por ellos, ¿sí? El artículo 747 del Código Civil del Distrito Federal dice que pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas en el comercio. En nuestra legislación se refieren al bien y cosas como sinónimos. Esto es considerado un error, sin embargo, pues así está. Por ejemplo, el artículo 747 dice, pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio. Las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular. Y así va definiendo y se van tratando de desmenuzar el concepto de bien. Y es importante que lo veamos porque, bueno, eso nos ayuda a tener un mayor conocimiento de este concepto de bien, porque al final esos bienes que ya son nuestros, vamos a llegar al punto en el curso, en esta clase, en donde cómo vamos a transferir esos bienes a través de un testamento o de una sucesión legítima, ¿sí? Por eso es lo importante de ir viendo esto. Después vamos a ver la propiedad y la copropiedad. Todo lo que puede ser nuestro, ¿sí? De la forma que nos indique la ley y luego al final cómo podemos eso que es nuestro, que fue nuestro, poderlo pasar a nuestros parientes, a nuestra descendencia o ascendencia en su caso. Por eso estamos viendo estos temas. Clasificación de los bienes en el derecho romano, nos vamos a Romano, nos vamos al principio de todo. Las institutas de Justiniano en su título primero, nombrado de rerum divisione, de la división de las cosas, dice: el hombre, refiriéndose así cuando existe y considerando todos los objetos, tanto animados como inanimados, como sometidos o al menos destinados a satisfacer sus necesidades o placeres, y como capaces por consiguiente de parte para el objeto de un derecho, le ha dado el nombre de cosas, ¿sí? Tal es el sentido originario y positivo de la palabra. En ese sentido, en los pueblos en que la esclavitud es conocida, los esclavos hombres degradados, destinados a las necesidades de los demás y objetos de los derechos de otros hombres, han sido colocados en la clase de cosas. Tan denigrados estaban los esclavos en ese tiempo que no eran considerados ni mucho menos ni seres humanos, ni siquiera bienes, eran cosas, ¿sí? Pero estaban dentro del comercio porque había venta e intercambio de esclavos, ¿no?
De acuerdo a lo anterior, podemos afirmar que en el derecho romano las cosas son todos los objetos corpóreos. Todos los objetos corpóreos, ¿qué significa corpóreos? Que tienen cuerpo. Corpóreo viene de cuerpo. Y no se refiere a otra cosa que puedan ser tangibles, ¿sí? Que los puedas tocar, ¿sí? Considerados como sometidos o destinados al hombre y todos los derechos que la ley da sobre dichos objetos. ¿Sí? Dice, las cosas en tiempos de la ley de las 12 tablas. Puedan ver este tema de las 12 tablas en el libro, mucho más extenso. Está muy interesante. Se dice por ahí que los escritos en las 12 tablas fue como la antesala para lo que hoy conocemos como los códigos, el código civil, código penal, código fiscal, etc. Ese fue como el primer antecedente que hubo, y de ahí se fue evolucionando para llegar a lo que hoy son los códigos. Como dato, referencia, para que lo tengan ahí presente. En los tiempos de las 12 tablas no se encontró una clasificación de las cosas, pero durante la época romana, y considerando la organización religiosa y la institución pontificia que dominó en los primeros tiempos, surge una primera distinción separada del comercio de los hombres, que se llama res divini juris, que eran cosas más apegadas al hombre, a las costumbres del hombre, pero costumbres divinas, cosas más cercanas a Dios, etcétera, temas más religiosos, podemos decir. Entonces, esto, por ejemplo, es importante. Cosa sacrae, que se llama, o res, que significa cosa, res sacrae, que significaba cosas consagradas a los dioses, ¿sí? Profe, Dígame. hay gente que quiere entrar a la clase. Gracias. Por avisar. Bastantes. Listo. Ya les dimos entrada a todos. Sin pagar boleto ni nada, todos entraron. Bueno, continuamos. Entonces les decía que esta divini juris se refería a las cosas, pues ahora sí que divinas, ¿no? Lo más apegado a la religión, a las creencias religiosas, al Dios que en ese momento creían, etc. Entonces las definían de tres maneras. Res sacrae, que eran cosas consagradas a los dioses. Res religiosae, cosas de distinta clase y distintas a la sepultura de los hombres. Res sanctae, con respecto a datos históricos de la época de las 12 tablas. Esto es bien importante porque viene en el examen, es pregunta de examen. Dichas tablas se decía que estaban publicadas en muros y puertas de la ciudad a fin de que todo el mundo las viera y que no haya ese tema de yo no supe, ¿sí? Yo no supe. Por eso hoy en día la ignorancia de la ley no te exime de responsabilidad. El hecho que tú digas, es que yo no sabía que era delito, es que yo no sabía que estaba mal, yo no sabía que estaba en la ley, no significa que por esa situación no vas a tener ninguna consecuencia, ¿sí? Entonces, fíjense cómo de ahí viene, desde esos tiempos los romanos, donde publicaban las 12 tablas, que eran como vamos a decirlo, como un reglamento, estaban publicadas en toda la ciudad, por todos lados, para que no hubiera esa excusa de que yo no sabía. Entonces de ahí viene esa frase de la ignorancia de la ley no te exime de responsabilidad. Dice, para las cosas públicas, res publicae, las cosas comunes, res comunes, como el mar y sus costas, ¿sí? Y como les decía, esto fue como la antesala para hacer lo que hoy conocemos como los códigos penales y códigos civiles, etc. Desde los tiempos romanos. Las cosas en tiempos de Gallo y Ulpiniano. La clasificación que hace Gallo es un poco más contemporánea. Él los divide en res divini juris y res humani juris. Res divini juris, cosas del derecho divino, que es lo que les decía ahorita. Las res sacrae y res religiosae pertenecen
pertenecerían a la clasificación que hace Gallo Ulpiniano a través del res divini juris, ¿sí? Y res humani juris, cosas del derecho humano. Y una segunda división que hace Gallo, aquí está este compadre Gallo, res corporales son aquellas que se pueden tocar, como un esclavo, un vestido, oro, etcétera. Y las res incorporales son aquellas que no se pueden tocar, como un derecho, una herencia, un usufructo. Yo encuentro aquí que Gallo empieza a darle una forma a través del res incorporales, que son los derechos, ¿sí? Por eso les decía, también los derechos son considerados como bienes. Entonces, aquí los define como son aquellas que no se pueden tocar, como un derecho, una herencia, un usufructo, un derecho real, el derecho real que tengo yo sobre una propiedad de poderla vender, de poderla rentar, ¿sí? El derecho que tengo a heredar, el derecho que tengo a un usufructo, etcétera. Entonces ya clasifica ese derecho que tenemos. Perdón, licenciado, hay más compañeros pidiendo que les dejen entrar. Sí, ya los dejé, gracias. Gracias, Raquel. Los acabo de dejar entrar. Tercera división, según Ulpiniano, el res mancipi, dice, todos los inmuebles rústicos y urbanos, todas las servidumbres, derechos, prediales, etcétera, los esclavos, los animales, caballos, etcétera. Esta división que hace Ulpiniano, a diferencia de la de Gallo, pues a mí me gusta más la de Gallo, pero bueno, quise ponerla aquí para lo que tengamos como referencia. Igual se me ocurre ponerla en el examen también, no me acuerdo. Todo se está grabando, ¿eh? No hay problema. Para que nadie se quede. Acabo de dejar entrar a más gente. Las cosas según las institutas de Justiniano. Justiniano las divide en cosas fuera de nuestro patrimonio. Otra división que hace Justiniano, que es muy acertada, dice cosas fuera de nuestro patrimonio. ¿Cuáles serían las cosas fuera de nuestro patrimonio? Cosas que no son de nadie en particular o cosas públicas. ¿Cuáles son las cosas públicas? Como los parques, los ríos, las calles, las avenidas, las banquetas, etcétera. Y las cosas que realmente no son de nadie, como los bienes monstrenscos que no se conoce un dueño cierto, se sabe que hay un dueño, pero no se conoce quién es. Esas cosas están consideradas, según Justiniano, fuera del patrimonio. No pueden estar dentro del patrimonio de alguien, ¿sí? Ahora, las cosas que están dentro de nuestro patrimonio son las que pertenecen a los particulares. Bueno, ya lo comentamos, ¿no? Las casas, los autos, todas estas cosas. Y de acuerdo a Von Case, hace una clasificación ya moderna y de las más importantes en su clasificación de los bienes. Entonces él habla de cosas sin dueño y las divide en dos: cosas comunes, aquellas que son de uso común a todos y no pertenecen a nadie en su totalidad, como el aire, las aguas corrientes y del mar. Cosas sin dueño, aquellas que siendo por su naturaleza susceptibles de propiedad privada, no han sido efectivamente apropiadas, como los animales salvajes. Ahí están en África los animales salvajes y los cuidan y todo, pero como que no está muy... Hay responsabilidad de quién los tiene que cuidar y quién los tiene que registrar y quién tiene que llevar la estadística de esos animales, pero no hay algo así como que yo soy el dueño. ¿Sí me explico? Entonces, a eso se refiere. O las cosas apropiadas, objetos de un derecho real, como una compraventa, ¿no? Una compraventa de un inmueble, estás ejerciendo tu derecho real sobre un bien. Y las cosas consumibles y las cosas no consumibles, pues la comida, las semillas, los lácteos, todo eso que es consumible, y las cosas que no son consumibles. La clasificación que hace Boniquez, y son de las que hoy estamos
utilizando ya en el derecho como clasificación. Cosas fungibles y cosas no fungibles, estas las menciona el artículo 337 del Código Civil del Distrito Federal, y las cosas fungibles son como el dinero, es un tema o sea, las cosas fungibles como ejemplo es el dinero, o algo que se pueda sustituir sin menoscabo del valor. Un dinero, un billete de 500 pesos, te lo gastas y con otro lo sustituyes y ya tienes otra vez esos 500 pesos, ¿no? O una comida, te la comes, pues ahí tienes otra comida, otro plato de comida, etcétera. Todo eso son los cosas fungibles. Y las cosas como no fungibles son los hallazgos arqueológicos, obras de arte, cosas de esas. Una obra de arte que se pierde, pues no puede ser, pues aquí hay otra igual. Entonces, si hay una igual, pues, pues ya no es una obra de arte, es un objeto del comercio, porque pues ya hay muchas, ¿no? Entonces, ya una obra de arte en el sentido estricto es algo único, es algo que a veces no tiene un valor, no se puede calcular un valor de esa obra de arte, por ejemplo, ¿no? Y los bienes de dominio público, otra vez esta clasificación, y los bienes de dominio privado. Pues ya sabemos, ¿no? Los de dominio público, pues otra vez, los parques, las banquetas, las calles, etcétera. Y los bienes de dominio privado, pues todo lo que tienen los particulares, ¿no? Sigue entrando gente. Bienes corpóreos y bienes incorpóreos. Los bienes corpóreos pues son lo que puedes tocar, ¿no? Lo que puedes tocar, ya lo comentamos. Bienes incorpóreos no tienen cuerpo, entonces ¿cuál es un bien que no tiene cuerpo? Pues un derecho, el derecho a heredar, un derecho, una acción, un deportivo, derechos, obligaciones, etcétera. Todo eso son bienes incorpóreos. Y los bienes muebles y bienes inmuebles, bueno, pues es muy sencillo. Los bienes muebles son los bienes que tenemos, como la mesa, el auto, el abanico, el escritorio, el librero, los libros. De su palabra viene, muebles, cosas que se pueden mover, ¿sí? Y de bienes inmuebles son los casas, terrenos, edificios, departamentos, todos esos son los bienes inmuebles, que no puedes decir, déjame lo quito aquí, lo muevo para acá, y etcétera. Esos son los bienes inmuebles, y los bienes inmuebles tienen una clasificación un poquito más amplia porque abarca todo lo que está también fijado en esos bienes inmuebles, se convierten en bienes inmuebles, ¿sí? ¿Voy bien o me regreso? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien. Todo bien. Qué bueno. Me canso de hablar. Otra vez seguimos con la clasificación de los bienes según Planiol y Ripert. Y agarré los más importantes porque en el libro vienen como 200 opiniones, ¿no? Los bienes de acuerdo, ya claro que sé que ustedes ya vieron el libro, ya se lo saben, ya saben de qué estamos hablando. Entonces estamos en dato conocido, como dice. Los bienes de acuerdo a la clasificación de Planiol y Ripert por su alcance general son corpóreos, incorpóreos, otra vez, o sea, se empieza a cerrar el embudo y pues caemos en lo mismo y ya son muy parecidas las clasificaciones porque son muy lógicas y poco se pueden mover, ¿sí? Los bienes corpóreos, incorpóreos, que ya lo vimos, muebles e inmuebles, privados y públicos. Las distinciones que no se aplican más que a las cosas materiales también son 3. Permítanme tantito, sigue entrando gente. Muy bien. Dice, las distinciones que no se aplican más que las cosas materiales también son 3. Cosas consumibles por el primer uso y cosas no consumibles. Cosas fungibles y cosas no fungibles, que ya lo vimos, son bienes que pueden ser, las cosas fungibles son los bienes que pueden ser sustituidos por otro sin afectación alguna. Aquí lo puse, las cosas fungibles, le puse así en
no me acuerdo cómo se llaman estas letras, son bienes que pueden ser, para que ustedes sepan también. Los no fungibles son los bienes que no se pueden sustituir por otro igual, como por ejemplo una obra de arte, ¿sí? Y aquí hay otra clasificación de la cual no hemos hablado, cosas que tienen dueño y cosas que no lo tienen, o cosas vacantes. Las cosas vacantes, bueno, esto lo vamos más adelante para no adelantarme. Estos cuates son Marcel Planiol y Georges Ripet, que son juristas franceses, estudiosos del derecho de origen francés. Ya la clasificación más recomendada y que es la que estamos utilizando ahorita y que recoge las más importantes de todo lo que hemos visto y se llega a esto, ¿sí? Como vimos, existen muchas y variadas clasificaciones de los bienes, los cuales obedecen, como lo menciona Rafael de Pina, a diferentes criterios doctrinarios e históricos. A continuación, la clasificación más empleada en la actualidad. De acuerdo a su movilidad, los bienes son muebles o inmuebles. De acuerdo a la posibilidad de sustitución, los bienes pueden ser fungibles o no fungibles. Los primeros, o sea, los fungibles, son los que se pueden reemplazar por otro igual. Los segundos, o sea, los no fungibles, son los que se pueden reemplazar como una obra de, que no se pueden reemplazar, perdón, como una obra de arte. De acuerdo a la incertidumbre de su propietario, hay bienes mostrencos y bienes vacantes. Los primeros inmuebles sin dueño y los segundos muebles también sin dueño. ¿Cuál es la diferencia? Los bienes mostrencos, su clasificación menciona, su clasificación la menciona porque es algo que sabes que tiene dueño, forzosamente tiene dueño, pero no sabes quién es, ¿sí? De hecho, mostrencos viene así se les dice de la antigüedad a las cabras, ¿cómo se dice? A los pastores que están manejando cabras o chivos o no sé qué manejan, y ellos saben inmediatamente que hay una cabra que no es de ellos, ¿sí? Entonces le dicen una cabra mostrenca. Esa es una cabra mostrenca, o es un chivo mostrenco, o un borrego mostrenco. O sea, te dicen, no es mío, sé que tiene dueño, pero no es mío. No sé quién es el dueño, pero no es mío, ¿sí? Y los bienes vacantes, no sabes, no tienes idea de quién es el dueño, ¿sí? No tienes idea de quién es el dueño, habrá que buscarlo. Más adelante vamos a ver esta pequeña clasificación de bienes vacantes, la vamos a ver cuando estemos viendo el tema de bienes y sucesiones, o sea, ya propiamente testamentos y cosas de esas. Vamos a ver una clasificación más amplia de bienes vacantes y bienes yacentes, que también se llaman, ¿sí? Pero son bienes que no tienen dueño. De acuerdo a su materialidad, son bienes corpóreos, que son tangibles, que los puedes tocar, y los bienes incorpóreos. A ver, sigo recibiendo gente. Los corpóreos son los que tienen materialidad y son físicos, y los incorpóreos los que no son tangibles, como el derecho de autor, ¿sí? Un derecho de autor, pues, es un derecho que tienes, no lo puedes tocar ni nada, pero es un derecho que tú tienes. De conformidad con la persona a la que pertenecen, hay bienes de dominio público y bienes del dominio privado, ya lo comentamos ahorita. Los consumibles y los no consumibles, bienes principales y bienes accesorios. Los primeros existen por sí mismos y no dependen de otros bienes, como una casa, ¿sí? Y los bienes accesorios pues vendrán siendo pues precisamente lo que es un accesorio. Por ejemplo, en una casa, la cisterna, por ejemplo, los equipos de aire acondicionado, accesorios que tiene una casa, tal vez pueden ser los abanicos de techo, si queremos ver así, el boiler, por ejemplo. Esos son bienes accesorios. Y los bienes divisibles y los bienes no divisibles. Hay bienes que los divides, como una propiedad, la puedes dividir, y tú como dueño no pierdes el valor de esa propiedad, porque tú vendes una por un lado y otra vendes por otro lado. Juntas valen 100 pesos, divididas igual valen 100 pesos o más, no se pierde valor. Son bienes que pueden ser divisibles.
Y hay bienes que no pueden ser divisibles, como por ejemplo, pues vamos a decir, como una obra de arte, ¿va? No la puedes cortar a la mitad para transportarla, porque pierde su valor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, todo Yo claro. no. Ah, a ver, Alexia García, ¿quiere decir algo? Sí, hola maestro, buenas tardes. Le iba a hacer Buenas una tardes. preguntita respecto a la tarea de la semana. Va a ser Ok. un mapa conceptual de cada subtema, ¿verdad? Que vienen siendo 3 subtemas. Ah, es correcto. Es así, Ok. correctamente. Y le podemos poner imágenes, ¿verdad? Sí, por favor, para que sea Ah, bonito. bueno. Pero no pongan Ujú. imágenes grandísimas, porque de repente me llega un trabajo de 10 hojas y 8 son imágenes y lo demás, la otra es la portada, entonces, me explico, Sí, entonces, sí. digo, hay que Bueno, ser muy amable maestro, al gracias. contrario. ¿Qué más? Nancy Hernández, ¿quiere decir algo? Sí, maestro, una pregunta. ¿Podemos usar sus diapositivas para sacar algún resumen que nos falte? Claro, por supuesto, por supuesto. Aunque yo les digo aquí, a la hora del tema del examen, me encantaría decirles solo vean mis diapositivas y con eso tienen. No, hay que explorar el capítulo en el libro, ¿sí? Sería nada más para complementar. Perfecto, me parece perfecto. Bueno, continuamos, ya vamos a acabar la presentación y luego vamos otra vez a preguntas y esas cosas. Muy bien, ya por último la clasificación de los bienes en nuestra legislación. Ahora vemos cómo regula el Código Civil Federal lo relativo a los bienes. Acepta algunas categorías de las clasificaciones descritas, sobre todo la de la clasificación recomendada en sus artículos 747, 748 y 749. ¿Sí? Dice disposiciones preliminares, aquí le puse el extracto del código. Dice el 747, artículo que habla de los bienes, dice pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no existen, perdón, que no estén excluidas en el comercio. Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas en el comercio. Ya vimos qué es lo que no se puede vender, qué es lo que está excluida del comercio. ¿Alguien que me pueda dar un ejemplo de qué es lo que está excluido en el comercio? Objetos no físicos. Objetos no físicos, ¿sí? Exacto. Bueno, objetos no físicos, entonces no sería objeto. ¿Estamos de acuerdo? Las cosas públicas. Exactamente, los bienes públicos o las cosas públicas, como los parques, el aire, el sol, este, El río, los el mar. ríos, un árbol que está ahí en el parque, cosas de ese tipo. ¿Verdad? Esas son de dominio público y están fuera del comercio. Por ahí salió una noticia hace tiempo donde no me acuerdo si era Costa Rica o, o Chile, creo que era Chile, donde una señora había comprado el sol. Entonces tenía esto su escritura, su factura de que era dueña del sol. Pues claro que pues, la tildaron de loca, ¿verdad? Pues, ¿cómo vas a comprar el sol? Y ella quería cobrar regalías por el uso del sol, entonces, pues no, pues hay gente que no. Eso no se puede vender. Como también hay gente que se extiende sus casas hasta las banquetas, eso también está mal, ¿verdad? Eso está mal porque esa es otra situación, es una invasión, porque las banquetas son de dominio público. ¿Sí? Esos son de dominio público, me refiero a que el dueño es el Estado, y están ahí para el uso público. ¿Sí? Híjole, hay un problema muy grande con eso, de invasión de banquetas, en muchas partes. Dice también el artículo 748, dice las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. ¿Sí? Otra vez, el aire, el sol, los árboles, el río, el agua, etc. Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular.
nos fuimos rapidito con esta clase, pero bueno, estamos abiertos ahorita para preguntas, dudas, sobre la clase. Berenice, ¿quiere decir algo? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, como usted dijo sobre que está mal eso de, pues de lo de las banquetas, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, un vecino, yo que sé, hace un trabajo en su casa, pero resulta que está dañando la pared de su vecino? ¿Ahí qué pasa? Pues hay que denunciarlo, no puede hacer eso, son daños en propiedad ajena, por la razón que fuere. Entonces hay que hacer la denuncia, ¿verdad? Hay que hacer la protección civil en primera instancia, argumentando que hay peligro porque está dañando su propiedad y hay peligro que se pueda caer la barda, por ejemplo, ¿verdad? Me estoy imaginando algo, y de ahí se empieza el caminito de hacer una demanda por daños en propiedad ajena. Sí, es que conocí el caso de un muchacho que, pues en su casa, la vecina de él tenía una chimenea, pero la puso mucho del lado de él, y lo que, pues, la chimenea, pues, se ocupa, no sé, todo eso del fuego vacío que se hacen huecos en la pared, fue a causa de esa chimenea, porque la tiene muy pegada del lado de la casa de ese amigo. Entonces, pues, le hizo horrible la pared, y está del lado de él. Sí, nomás que vaya a municipio, y va a ver que la van a ir a revisar inmediatamente. Al municipio le encantan esas cosas. Y le van a poner una multa por ahí. Sí. Sally García, tengo aquí en la lista. ¿Quiere decir algo? Sí, hola maestra, Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, gracias. Oiga, el asunto de, por decir que no se puede, no tiene dueño el agua, el aire y así, pero por decir, el espacio aéreo y las aguas internacionales se supone que tienen dueño. Bueno, hay un tema diferente porque es un tema, por ejemplo, el tema de las aguas, las 12 millas náuticas que pertenecen alrededor del país de México, son 12 millas náuticas hacia adentro del mar, y después se convierten en aguas internacionales. Pues se puede decir que esas aguas pertenecen a México, pero es un decreto mundial de que todos los países tienen que tener esa franja por un tema de soberanía, ¿sí? Por tema de seguridad. Entonces, pero sí, nadie puede decir estas aguas son mías, etcétera. Por decir, maestro, yo vi el caso de un español, creo era un español que hizo su propio país. Se fue exactamente siguiendo las reglas de las aguas internacionales, y pues de ahí se supone que ya no pertenece a nadie, y construyó pues una isla. ¿Explico? Entonces, a partir de ahí, pues, o sea, eres libre de hacer lo que te tu gana, o realmente si hay alguien que te pueda como que, o sea, aquí no puedes estar. En las aguas internacionales, pues, hay un tribunal internacional que ve esos temas, pero alguien tiene que denunciar, ¿sí? Si nadie denuncia, pues ahí se va a quedar el señor, ¿verdad? Sí, ok. Eso es lo que pasa. Okay. Y conforme a, por decir, a las asociaciones de bienes, en este caso con los animales, por decir un divorcio y lo único que tienen son animales en común, ¿realmente se puede pelear por ese tipo de cosas en un juicio? Sí, cómo no, porque los animales alguien los tiene que cuidar, y es una obligación que los cuiden. Entonces, la autoridad tendrá que determinar o obligar a alguna de las partes o a las partes que los cuiden, que alguien los tenga. Ok. ¿Sí? Sería todo, maestro. Gracias. Erika Edith, ¿quiere decir algo? Ya, perdón. Bueno, he visto que de repente se empiezan como que a los lotes que están vacíos, empiezan como a limpiarlos y a acercarlos, y ya de repente dicen que son de ellos, o sea, como a adueñarse de ellos, porque según que después de 5 años o no sé cuántos años habitando un lugar así, ya sea una casa abandonada o un terreno, que
automáticamente ya pueden pelearlo legalmente como de ellos. ¿Eso es verdad? O sea, no sé si me diste el beso. Sí, desafortunadamente así es, pero no es tan fácil, no es tan fácil. Para que se dé la posesión de una propiedad, tienes que estar 5 años, ¿sí? Pero esos 5 años, que la posesión sea pública, continua y pacífica, que nunca hayas tenido ningún problema. Entonces, después de eso, tienen que justificar los vecinos que están alrededor, testificar que conocen y que es dueño del lugar, y bueno, y solamente así va a poder tener una escritura, ¿sí? Y además de otras cosas, ¿no? No está tan fácil. El problema es que la gente no denuncia, ¿sí? No denuncia, o los dueños de los terrenos están emproblemados, tienen problemas y no tienen manera de comprobar la propiedad de los mismos, entonces pues se complica mucho y hay mucho de eso. Y aparte el Estado no tiene recurso humano para estar vigilando todo eso, entonces es un problema. Pero así sí se da la posesión de esa manera. Sí, porque de hecho he visto varios casos que se meten a casas que abandonadas de que ya tienen mucho tiempo, según pagando los servicios, y si está algún servicio a nombre de la persona que se metió a esa casa, ya con eso tiene como comprobar pues los años que tiene ahí, ¿verdad? Sí, pues ahí está comprobando que la está habitando por un determinado tiempo, ¿sí? Le falta la continuidad, que sea pacífico, porque si alguien los demanda, pues ya no es pacífico, ya hay una demanda en contra de eso, lo están queriendo sacar, no han podido, pero ya hay un antecedente, pues ya con eso ya no pueden estar ahí. De hecho pueden estar ahí, porque los tiempos son muy largos en esos procedimientos, pueden estar ahí, de hecho, pero nunca van a tener un papel que diga que ellos son los dueños, ¿sí? ¿Sí me explico? Ah, ok. Ya me perdí. Que nunca va a tener el papel, ¿quién? ¿La persona que se meta o los dueños? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? O sea, sí me mencionó que puede estar ahí, pero nunca va a tener el papel. Exactamente, o sea, exactamente. ¿Pero quién? ¿Los dueños o la persona que habite la casa? Las personas que se meten en una casa que no es de ellos, ¿sí? Van a estar ahí mucho tiempo. Y la mayoría de las veces lo que menos les importa es el papel que diga que ellos son los dueños, ¿sí? Entonces, y si el dueño real está emproblemado y no tiene los recursos para pelear, para que lo saquen y todo, pues el dueño se va a quedar ahí, y a veces el dueño no le importa, entonces pues ahí se quedan, no tiene papeles, no tiene nada, pero pues ahí están. Gracias, maestro. De nada. Tengo aquí a Sally García, que quiere decir algo. No, perdón, maestro, se quedó. Ah, perdón, ok, de acuerdo. Perdón. No hay cuidado. Cristian Cervantes. ¿Qué tal, profe? Referente a lo que dijo Erika, eso también aplica, por ejemplo, lo de los 5 años. Yo me metí de ilegal a una casa, tengo 5 años pagando todo. Incluso, como lo dice, esa casa pasa a ser propiedad mía siempre y cuando yo demuestre también que he estado pagando el predial, ¿cierto? Sí, tienen que pasar 5 años, no pasa a ser tuya, tú tienes que correr un proceso. O sea, Sí. el hecho que pagas predial, el hecho que pagues los servicios, el hecho que pagues todo eso, no significa que ya sea tuya. Puede servir para comprobar que ahí has estado, ¿sí? Es un medio de prueba nada más, pero te falta correr todo el procedimiento, ¿no? Ok, y en cuestión de, por ejemplo, usted le renta la casa, no sé, a Erika, pero ¿cómo puede comprobar ella de que ella se puede quedar con esa casa porque ya tiene más de 5 años pagándole renta? No, pues de ninguna manera. Si hay un contrato de renta... Pero si nunca hubo contrato o usted nunca le dio un comprobante de pago. Es importante, o sea, entonces no es renta. Ahí sí hay peligro, ¿eh? Ahí sí hay digamos que esa palabra, de que usted quedó a palabra con Erika, de que, ¿sabes qué? Yo te lo voy a rentar,
ya pasaron 5 años, pero usted nunca le dio a firmar un contrato de renta, nunca le dio un comprobante de pago, ni nada de eso. Es como si ella se hubiera metido a su casa. Sí, pero yo lo que haría es que con testigos, comprobaría que le estoy rentando a ella, ¿sí? Y yo nunca haría eso de rentar una casa sin contrato, de rentar una casa sin que medie recibo a la hora de los pagos. Si no hay nada de eso, pues sí es un problema, ¿no? Sí es un problema. Eso ya es problema para, ahora sí como quien dice, para usted que es el dueño de la casa. Exactamente. ¿Qué puede pasar ahí en ese caso? Pues te la puede quitar, tú la puedes pelear, como te digo, con testigos y comprobando que fue una renta. Tiene que haber forzosamente, alguien debe saber, los vecinos, etcétera, y la puedes ganar. Es un proceso largo, difícil, porque no tienes nada, pero sí la puedes ganar, pero también ella la puede ganar. Ah, ok, muy bien. ¿Y si igual para cuando usted la quiera vender la casa y no le avisa a ella, en teoría, o bueno, literalmente, ella sería la primera persona como opción a compra, ¿no? No puede usted cruzársela y decir, ¿sabe qué? Se la voy a vender a Idalia. La acabo de conocer y me la quiere comprar. Cuando Erika ya tiene más de 5 años con usted. Yo la puedo vender a quien yo quiera. El hecho que ella esté ahí no le da derecho a que ella sea la primera. Pues si no se quiere salir, pues ¿cómo se lo va a vender? No, o sea, sí, me refiero a que, pues, si seamos justos o legales, pues si yo rento una casa y ya tienen más de cierto tiempo, bueno, ¿sabes qué? La voy a vender. ¿La quieres tú? Y así me dice que no, bueno, ahora sí ya busco quién. ¿Sí me explicó? Bueno, sería lo más correcto, ¿no? La opción natural de que te compren esa casa, pues la persona que está viviendo ahí, obviamente. Pero con todo el antecedente que traes de que no te pagas rentas y cosas de, digo, puede ser un modo de negociación, ¿verdad? No me pagaste rentas, ahí estás, no reconoces la renta, bueno, pues ahí, sabes que mejor te la vendo y si ella quiere, bueno, pues negocian un precio y pues ya, se acabó el problema. Perfecto. Okay. Alberto, ¿quiere decir algo? Alberto Solís. Sí, ahorita en lo que estamos platicando de los, de lo que están de los posesionarios, me perdí en cuanto a que cuando hablamos de dárselas, o sea, que darle papeles, o sí, es literalmente dárselas o darle un inicio de proceso para que le empiecen a pagar. No entendí la pregunta, pero bueno, nunca se las das, nunca le das la casa, nunca en automático se hacen propietarios de la casa, jamás. Por eso le decía a Erika, de hecho... Pero llegando a... ¿Llegando a qué? O sea, llegando al proceso final, suponiendo, ya tienen... Si corrieron el proceso final y lo pasaron bien y todo, bueno, pues ya, les van a dar su sentencia, una sentencia. Pero literalmente se las dan. ¿Cómo dices? O sea, o les dan, o sea, literalmente se las dan, o tienen que empezar a pagar, le dicen, ¿sabes qué? Pues sí es como que tuya, pero pues tienes que empezarla a pagar, o sea, o es literalmente dada. Si la casa la están pagando por un crédito Infonavit o a un banco, la casa no es ni de Erika, ni tuya, ni de nadie, es del banco. ¿Sí? Está hipotecada por el banco. Entonces es un tema diferente. Que no me gustaría meterme aquí porque pues, no acabamos, ¿verdad? Sí, porque tiene muchas variables. Es tema de una clase completa. Erika, ¿quiere decir algo? Organicemos una camisa. A ver, Erika, dígame. Sí, no, ya se me olvidó otra vez. A ver, bueno, si quieres vamos con Yolanda. No, sí, ya se me olvidó. Sí. Vamos con Yolanda, por favor. Yolanda Tamayo, ¿quiere decir algo? Sí, maestro. Lo que pasa es que yo soy yucateca y rento una casa desde hace como 20 años. Bueno, sí, más. Creo que en el 99. Pago poquito de renta, no hay ningún contrato. Pero ahorita pues estoy aquí en Nuevo León y sigo pagando la renta. Es poquito, le digo. Pero pues hace como un mes me dijo la señora que la dueña falleció y que se la heredó a su hija que vive en Estados Unidos.
y que la señora ya se quiere ir a vivir a Mérida y pues parece que me va a pedir la casa y yo estoy como que no puede ser, ya tengo más de 20 años rentando esa casa y dije, así que si ya la pagué al Infonavit, ¿no? Pero aquí en este caso, si yo quisiera comprarla, pues tendría que ser entre ella y yo, que me diga si me la quiere vender, ¿no? Sí, lo mejor es que usted le ofrezca comprarle la casa. Digo, usted sabe que es una persona buena y no le va a decir, me va a quedar con la casa, ya le como puedas. Pues sí. Me explico. Entonces, pero dígale, pues, véndeme la casa, ya tengo mucho tiempo aquí, véndemela Pues sí, porque pelear, pues no, es muy no. feo. Sí, Y yo con el tema del, ¿cómo se llama? Que invaden las banquetas, en Yucatán hubo un caso de creo que unos españoles, compraron una casa frente al mar, frente a la playa, ¿no? Y y la familia mandó poner pues unos muros o bardas no me acuerdo si eran de bambú, pero el caso es que cercaron y ya la gente ya no podía pasar a la playa. Tenías que darle toda la vuelta a la casa porque ellos prácticamente, o sea, mi casa está aquí frente al mar e hicieron la cerca del mar. O sea, ellos salen y se van al mar, es su patio. sí, no, pues están mal. Entonces, no sé en qué terminó ese caso, pero sí hay gente que está bien loca, ¿no? Sí. Porque pues eso no se debe hacer. No, hay mucho de eso aquí. Hay que denunciarlo. Sí, en Yucatán pasó eso y no sé en qué paró, pero sí invadieron el mar y ya nadie podía pasar. Sí, no, eso no está bien. Vamos con la última persona, Berenice. Sí, lo que mencionó el compañero Cristian sobre eso de las casas, pues sí. Pero ¿qué pasa cuando son hermanos y varios no están de acuerdo que uno se quede ahí? Y obviamente todos son dueños a partes iguales, pero no están de acuerdo varios hermanos con que uno se quede ahí viviendo en una casa. Pues, ¿Qué sería? pues es un tema es un acuerdo entre hermanos, entre familia. Y de ahí radican los problemas cuando pues, no se ponen de acuerdo. Si esta es una casa que está heredada, bueno, pues, y hubo un testamento, pues se tiene que respetar el testamento. Si el testamento dice que la casa era para Jorge y está Luis en esa casa, pues hay que sacarlo empujones de esa casa porque no le corresponde. Así de sencillo. Digo, no es tan sencillo, se dice sencillo, pero así es. Es un proceso. Sí, exactamente, es un proceso. A ver, Sally García, adelante. Hola, maestro. Oiga, se me vino a la mente las cuestiones de las minas y eso. Se supone que es parte de como de las cosas no comerciables, ¿no? ¿O no? Así es. Estas las tiene controladas el gobierno, las minas, y bueno, y muchas cosas, incluso las aguas, zonas federales, los ríos, todas las controla el gobierno, las pueden usar el particular a través de concesiones que otorga el gobierno. Es un procedimiento cuando tú pides la concesión para el uso de esa mina o de ese río o de esa riviera, etcétera. Pero el gobierno controla eso. Ok, y por decir, si compré o heredé esa mina o ese lugar donde hay una mina, entonces ¿realmente es mío o el gobierno me lo puede quitar? El gobierno te lo puede quitar. Todas las minas y todo pertenecen al gobierno. Tú puedes ver una empresa que la está trabajando, o tú puedes tener un terreno donde hay una mina, y puede estar en tu terreno, pero mientras no la uses, no la explotes, no pasa nada. Pero a la hora que la explotes, tienes que tener esa concesión que da el gobierno. Yajaira, ¿quiere decir algo? ¿Ya por último? Sí, perfecto. Rapidito. Dígame. Sobre la vivienda. Por ejemplo, es una casa intestada, ya se arregló y todo, pero mi duda aquí es que el notario le dijo a la persona que tenía que hacer un anuncio en periódico sobre esa casa, como para que, por si, por ejemplo, el papá tuvo más hijos, pero no fueron, reconocidos. Pero si ya ¿Es verdad? Pero si ya corrieron el proceso, el juicio sucesorio, eso se hace
dentro del proceso del juicio sucesorio. ¿Sí? Entonces, si no se presentó nadie dentro de ese término, pues ya, porque hay un término, no puedes hacer como que, oye, pues ya aparecí, ¿verdad? Después de cierto tiempo. La ley te marca un cierto tiempo, creo que son 10 años, para que alguien se aparezca. Si después de ese término se aparece alguien, ya la ley no interviene, tendría que ser la persona directamente con la familia, que lleguen a un acuerdo privado entre ellos. Disculpe, maestro, pero esos creo que se le llaman edictos, no estoy Así segura. es, son los Pero eso edictos, es, así es. no son exclusivamente para saber si la persona que falleció tenía más hijos por ahí. Puede reclamarlo también un familiar directo de él, ¿no? Un hermano, un primo. Cualquiera que se sienta con derecho. Ah, ok. Sí, cualquiera. Gracias. Puede ser inclusive hasta un amigo o algo y ya se verá si tiene derecho o no. Amigos también, yo pensé que eran nada más familiares directos. Sí. Si ese amigo piensa que algo le dejaron por ahí, pues puede presentarse y tendrá que comprobar y ver si hay algo para él ahí, y si no, pues no hay nada. Los edictos se hacen con testamento o sin testamento. Ok, bueno, es que sí, esa era mi duda, porque yo le pregunté a la persona, te pidieron notificación de que tenías que llevar ese comprobante que sí hiciste el anuncio, y me dice sí, pero y el proceso ya se terminó, o sea, ya le dieron la hoja y todo de que la cosa ya quedó, pero me dice que le están pidiendo eso. Y bueno, pues no hay que preguntarle quién le está pidiendo eso, porque pues ya concluyó el proceso, pues ya concluyó. Ok, muchas gracias, los profe. procesos tienen términos, porque imagínate, si se quedan abiertos, pues imagínate, nunca acaba, ¿verdad? Se puede subir mucha gente Pues es que al proceso y pues no se trata de eso. sí, y eso lo entiendo, y de hecho yo por eso le dije, pero el proceso ya terminó, ¿no? Me dice, sí, ya terminó, pero dice que es el notario el que se lo está pidiendo. Pues a lo mejor está pidiendo una copia del proceso, tal vez. O que le pregunte para qué, pues ya acabó el proceso. A lo mejor alguien se está presentando ante el notario. Digo, es difícil saber. Ah, ok. Sí. Ok, gracias, profe, muchas gracias. Al contrario. Ya me tengo que retirar. A ver, Elizabeth, rapidito, por favor. ¿Aguilar quiere decir algo? Sí, hay una pregunta rapidito. Ahorita mencionaron que hay una publicación en el periódico, pero ¿en qué periódico? ¿Dónde uno puede buscar eso? Se dice los periódicos de mayor circulación. Hace poquito iba en el carro y me pasaron un periódico de esos de Publimetro, de esos que te regalan en el semáforo, y venían un montón de dictos. Me sorprendí, había como 4 hojas de dictos. Ah, ok, entonces no hay un periódico específico, o sea, yo tendría que buscar en cualquier periódico. La ley dice que el periódico de mayor circulación. Ah, ok, bueno, gracias. Muchas gracias por atender el llamado de las 6. Gracias a ustedes. Ya concluimos. A usted, profesor. No, al contrario, gracias a ustedes, y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, maestro. Si todo sale bien, en punto de las 7 nuevamente. Gracias. Gracias. Al contrario. Gracias, Gracias. maestro. Pasa buenas noches. Igualmente, Bonito día. Gracias. Buenas noches a todos. Excelente clase, maestro, como siempre. Gracias, qué amable. Gracias.